Muchas gracias, presidente. Consejeras, consejeros, un gusto y un honor estar acá. Para seguir, digamos, en la línea de lo que fue la presentación del invitado anterior, parto haciendo una declaración que yo tengo una discrepancia con lo último que planteó el invitado anterior, y es parte de nuestra propuesta de iniciativa popular de norma que presentamos como Pensar en Público respecto a 2 o 3 temáticas que están directamente involucradas con lo que estamos conversando. En ese sentido, la primera tiene que ver con 100 por 32, un nuevo sistema político para Chile que, en resumen, habla de una reducción de parlamentarios para reducir el Congreso a 100 diputados y 32 senadores, ¿ya? A continuación, la segunda iniciativa que nosotros presentamos vinculada a estos temas tiene que ver con un nuevo mapa electoral para Chile, redistritaje. Ese es el nombre de la iniciativa que ya está cargada en la plataforma. Por ende, las preguntas de algunos de los consejeros vienen como anillo al dedo para mi presentación. En ese sentido, quisiera hacer un breve resumen de algunos cambios en las leyes electorales que hemos tenido en nuestro país. Prefiero ir rápido en esta parte. Está cargada y enviada a la Secretaría de la Comisión, tanto la presentación como el documento que sustenta nuestra presentación, donde abordamos en términos generales los distintos cambios que hemos tenido en nuestro país en materia de leyes electorales. Eso es, digamos, un resumen a partir del trabajo de profesor Navia el año 2005, donde incorporamos algunos elementos propios de los últimos años. ¿Por qué estamos como estamos? La reciente reforma del año 2015, que tuvo efecto en la primera elección parlamentaria del año 2017, tuvo algunos cambios respecto a lo que fue el sistema binominal, que primer punto tiene que ver con un cambio del sistema electoral, cambio de las leyes de financiamiento, y tercer punto, la incorporación de leyes de cuota de género, que es distinto a la paridad respecto a que esto mencionaba el número de candidatas y candidatos dentro de las listas electorales. Algunos datos descriptivos, desde el 2009 hasta el 2021, no me quiero detener tanto en esto, pero vemos el total número de candidatos, el número de diputados, diputadas, el número de partidos, etc. Podremos encontrar una diferencia quizás con la presentación anterior respecto al número, porque nosotros a la hora de trabajar este paper consideramos solamente los partidos a la hora de ser electos los candidatos, más no cambios posteriores, como por ejemplo, para esclarecer esto, la creación de partidos y movimientos que algunos parlamentarios hayan renunciado para formar parte, ¿ya? ¿Qué es el número relevante? Si bien es un pequeño matiz, pero en el periodo 2021 encontramos 19 diputados dentro de la Cámara, 19 partidos, perdón, con representación parlamentaria, lo que nos habla obviamente, como ha sido la tónica del trabajo de la comisión experta, de la famosa fragmentación. Nosotros consideramos, como Pensar en Público, que la alta fragmentación del sistema de partidos y las complicaciones para procesar ciertas demandas sociales traducidas en proyectos de ley se encuentran abordadas de forma más o menos correcta dentro del borrador y dentro del trabajo de la comisión, pero hay 2 elementos que consideramos que son relevantes de discutir y conversar para contribuir a contar con un sistema político que funcione mejor de lo que está funcionando hasta el momento. Y en ese sentido son los crecientes costos de transacción que hay entre las coaliciones políticas para poder establecer y desarrollar sus programas, y por otro lado, la desproporcionalidad dentro del sistema electoral. ¿Qué significa esto? La diferencia entre el número de escaños a asignar versus los habitantes en cada uno de los distritos. ¿Cuál es el escenario ideal que planteamos nosotros en nuestra iniciativa popular de norma? Que a partir de los datos que se van a generar con el censo 2024, se haga un rediseño de los distritos. ¿Por qué? Porque hay diferencias sustanciales en el número de habitantes respecto a los escaños a asignar en cada uno de los distritos electorales. Que recordemos, en la reforma del año 2015, quiero ser más o menos preciso con lo que voy a decir, más que un cambio en los distritos fue unificación o juntar distritos de que ya estaban creados respecto al sistema binominal para dar cabida a nuevos distritos electorales, a 28 nuevos distritos electorales. Insisto, esa es la situación ideal, y junto con esto la disminución del umbral máximo en cada uno de los distritos de 8 a 5. ¿Ya? ¿Cuál es la realidad? Y creemos nosotros que es posible que esto, como debe ser quizás discutido en este tipo de contexto, que quisimos levantar un escenario alternativo que sea más, comillas, realista,
planteamos la reducción del número de parlamentarios para justamente tratar de combatir y enfrentar estos costos de transacción entre las distintas coaliciones políticas. Por eso el nombre de la iniciativa es 100 por 32, porque planteamos que debiésemos contar con una Cámara con 100 diputados y un Senado con 32 senadores. La literatura, ¿qué es lo que nos señala? ¿Cuáles son los efectos nocivos que tiene la desproporcionalidad dentro del sistema electoral? Hay una serie de autores, y esto ha sido muy tratado por la literatura, que nos hablan de, y se criticaba con mucha fuerza, la desproporcionalidad o malapportionment que generaba el sistema binominal. Entonces, si continuamos con los mismos distritos, es muy probable que mantengamos a grandes rasgos estos efectos nocivos dentro del sistema democrático, dentro de estos nuevos distritos que se generaron en el año 2015. El caso chileno, vuelvo a mencionar, hay vasta literatura que habla sobre la intencionalidad con la cual se diseñaron las unidades electorales, que son los distritos electorales, y creemos que es momento de por lo menos conversar sobre el tema del redistritaje. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este contexto? Es algo que vamos a abordar a continuación. Esto es un análisis descriptivo, nada más que descriptivo respecto a los distritos. Ustedes se fijan, hay 28 distritos con el número de escaños, las comunas, el número de habitantes, la unificación de distritos binominales que yo mencioné anteriormente, y por otro lado, los habitantes por escaño, ¿ya? Insisto, esto está enviado a la Secretaría, sería para nosotros un gusto poder contar con su retroalimentación y sus opiniones, y a continuación paso a la propuesta que nosotros hacemos. Nuevamente los mismos distritos con los actuales escaños y nuestra propuesta. Si ustedes se fijan, hay una cuarta columna que nos habla de la diferencia que hay entre la situación actual y la propuesta que nosotros hacemos, donde se restan, ahí tratamos de dejarlo lo más sencillo posible para que se entienda cuántos distritos restamos a cada uno de los cuántos escaños, restamos a cada uno de los distritos, ¿ya? Nuevamente los habitantes por escaño respecto a los distritos actuales y cómo debiese quedar si es que esta propuesta se desarrolla. ¿Cuál es nuestra síntesis de nuestras, insisto, dos iniciativas que van de la mano? Por un lado, la disminución de los parlamentarios, pero también el análisis, la conversación respecto al rediseño de los distritos. Esta discusión del tema del sistema electoral está marcado obviamente por intereses electorales cada una de las listas, de los pactos. Y eso obviamente disminuye la capacidad que podamos tener una conversación que sea lo más transparente posible, creemos nosotros, porque cada uno de los actores va a tratar de sacar cálculo como es razonable y es propio de la política, y creemos que este es el espacio ideal para poder conversar de esto, porque ustedes, queridas consejeras y consejeros, no son incumbentes obviamente, ¿ya? Si bien sabemos, y no hay que ser cándido en esto, que cada uno de ustedes responde a distintos pactos y partidos que me parecen muy bien, pero creo que este es el espacio adecuado para poder conversar de esto de forma lo más transparente y altruista, pensando en el correcto funcionamiento de nuestro sistema electoral. Por otro lado, ante las múltiples distorsiones que hay en el sistema, creemos nosotros que hay una urgencia que tiene que ver con los costos de transacción dentro de los distintos actores para poder llegar a acuerdos, básicamente. Porque ¿qué es lo que nos preocupa? El funcionamiento de nuestro sistema político para poder allegar con políticas públicas a los sectores más vulnerables de nuestro país. Si bien hay un trade-off entre representatividad versus coordinación, creemos que dado este contexto de altos costos de transacción, de negociación, de coordinación, de llegar a acuerdos, es necesario partir priorizar en este caso la coordinación entre los actores. Por último, esa es la razón fundamental por la que creemos que es importante, en un escenario que es difícil llegar, que es el ideal de redistritar todo esto a partir del censo, creemos que una forma de poder avanzar de forma más rápida es la disminución de los parlamentarios. Muchas gracias. Gracias, señor Jofré, por su exposición.